knowledge. He has also written Proyecto Nosila, which in English is Nosila Dream, Nosila Experience, Nosila Lab. This has been translated into several languages. He's also written the El Hacedor poetry books, Ya nadie se ilmara como yo, which in English is Nobody Will Be Cold Like Me Anymore. With post-poesia, post-poetry, he was a finalist for the Anagrama Essay Award. He's also the author of La Mirada Imposible, The Impossible Look, and co-author of Wittgenstein Architecture. Shubhro Bandyopadhyay is the author of 5 books of poetry in Bengali, 4 of which were translated into Spanish and published in Spain. He received the Antonio Machado International Poetry Fellowship from the government of Spain in 2008 and the Sahitya Academy Yuva Puraskar in 2013. He participated in international residencies and has been invited to distinguished literary festivals in India and abroad. Today's session is being interpreted and transcribed by Sharmila Bhushan. After a brief stint early on in her career as a Spanish language teacher at Symbiosis Institute of Foreign Trade in Pune, she chose to pursue a freelance career as a Spanish and Portuguese translator and interpreter. In her career spanning over 25 years, she's worked in a diverse range of fields and is on the translators panel of several companies. This session is presented in partnership with Instituto Cervantes, New Delhi. It's our pleasure to have Oscar Pujol, Director Instituto Cervantes, with us here today. I invite Oscar to say a few words. Hi, greetings from the Instituto Cervantes in New Delhi. It is a joy for me to introduce these 3 sessions on contemporary Spanish writers on the virtual platform of the Jaipur Literature Festival, Wars Are Bridges. I want to thank the directors of the festival, Namita Gokhale, William Darwimpe, and Sanjoy Roy, for having the insight to invite to the festival these 3 writers, who are among the best in Spanish today's literature. We begin with Agustín Fernández Mayo, both a poet and a novelist. Agustín Fernández Mayo has been called the reluctant leader of the Generación Nocilla, which in English will translate as the Nutella generation. Yes, because nocilla is the Spanish name for Nutella. It refers to a generation of writers born between the 60s and the middle 70s who supposedly grew consuming Nutella. The Nutella generation, it is also called after pop, because it emphasizes on the oversaturation of pop culture among the Spanish youth at the beginning of the 21st century. It is a fragmented, intermittent, and interthematic kind of literature. Agustín has written, among other works, in both fiction and poetry, the Nocilla trilogy, and recently, The Things We Have Seen. Our second writer on 25th November is the bestseller author María Dueñas, who shot to fame in 2009 with her first novel, El tiempo entre costuras, which has been translated into English both as The Time in Between and The Seamstress. The Time in Between has been translated to 35 languages and it's a worldwide success. A TV series has been also produced. But Dueñas is much more than The Time in Between. She has 4 more best-selling novels, among them The Vineyard, which was released as a series in 2021 by Amazon Prime Video. Her latest novel, Sira, published just a few months ago, is the much-awaited sequel to The Time in Between. María Dueñas is a wonderful writer who not only masters the art of narration and excels at character delineation, but also writes in a beautiful and elegant Spanish, which puts her well beyond the most common bestseller writer. Our third Spanish writer on 2nd December is Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina is a full member of the Royal Spanish Academy, and he has received some of the most important literary awards in the Spanish-speaking world.
Spain's National Narrative Prize, the Premio Planeta, and the Prince of Asturias Award for Literature. He became known in 1986 with his novel Beatus Ille, translated into English as A Manuscript of Ashes. Other of his novels translated into English are Prince of Shadows, Sephiroth, and In the Night of Time. He is known for the depth and brilliance with which he has narrated crucial episodes of the contemporary world and significant aspects of his personal experience. His work admirably assumes the condition of the intellectual committed to his time. So, do enjoy some of the best writers of contemporary Spain, brought to you by the Jaipur Literature Festival and the Instituto Cervantes. Thanks very much, muchas gracias y hasta la vista. Thank you, Director Oscar Pujol and the entire office of Instituto Cervantes for your support. Ladies and gentlemen, with pleasure we present The Things We've Seen, Agustin Fernandez Malo in conversation with Shubhro Bandyopadhyay. Over to you, Shubhro. Bienvenido, Agustín. Bienvenido, señor Agustín Fernández Mayo, a la India a través de Zoom. Aunque me hubiera gustado tenerte por aquí físicamente, pero ya, dada la situación, tenemos que hacerlo así a través de Zoom. Bueno, me gustaría presentar a Agustín Fernández Mayo al principio. Hace más de una década, el físico y poeta Agustín Fernández Mayo irrumpió en el mapa narrativo en castellano con Nocilla Río, la primera de 3 novelas interconectadas. Era el proyecto Nocilla, un conjunto de historias en apariencia caóticas, articuladas desde varios ejes: el viaje permanente, la desaparición de la frontera entre cultura popular y la ciencia dura, y el recurso del zapping como estrategia de expansión narrativa. Fue todo un suceso e hizo que la prensa hablase de la generación Nocilla, cuyo nombre alude a un dulce similar a la Nutella, pero a través de la canción que le dedicaron a los incorregibles Siniestro Total. Y hoy también vamos a hablar de su última novela, la trilogía de la guerra. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Shubhro, y es un placer Festival Jaipur haberme invitado, y gracias también al Instituto Cervantes de Nueva Delhi por haber mediado en este encuentro, que seguro que será, pues para mí seguro que fantástico. O sea, que cuando tú quieras podemos empezar a charlar, ¿no? Gracias a ti. Nosotros te agradecemos por todo. Pues, ¿qué sería el proyecto Nocilla para un nuevo lector, sobre todo un lector que está en esta parte del mundo? Bien, el proyecto Nocilla fue y es una narrativa organizada, no tanto en un modo zapping, como se ha dicho, y tú mismo también lo has comentado. Yo creo que es más bien una especie de red. Está organizado en modo red, ¿no? Entonces es una forma de narrar en la cual, más que fragmentos, o son fragmentos, pero son interconectados, pero de tal suerte que hay un lazo poético muy fuerte, de tal modo que, por ejemplo, hay un personaje que, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, que está conectado con un personaje en la India, aunque ellos no lo saben. Un personaje de África está conectado por ejemplo, de Nigeria, está conectado con un personaje de España, aunque ellos tampoco lo saben. Y se arma una especie de red global en la cual se mezclan pues toda clase de ideas, pues también con conexiones pues de la alta cultura, de la llamada baja cultura, conexiones científicas, políticas, económicas.
Pero lo importante no es tanto, para mí no es tanto la peripecia en sí de los personajes, sino la poética que envuelve todo ese proyecto, ¿no? Es como, hay una serie de conexiones metafóricas que están uniendo a todos esos personajes planetarios y a todas esas ideas planetarias, porque también es una novela de ideas, ¿no? Y bueno, fue algo que escribí en el año 2004, hace mucho tiempo, y bueno, y de alguna manera anticipó muchas cosas que vinieron luego y fue como tú has dicho, un éxito inmediato que a mí mismo me sorprendió, ¿no? Porque yo creí que era una novela, una trilogía que nadie iba, la verdad es que creía que nadie la iba a editar nunca, ¿no? Y bueno, y juega mucho con la idea de la contemporaneidad, del azar, de lo random, de los sistemas complejos, digamos, de la complejidad contemporánea y de la interconexión contemporánea, ¿no? A mí aquí lo que tú estás comentando es más bien también algo que ver con las películas de antología, como hacía, por ejemplo, la película esa, Babel, de Alejandro González Iñárritu y todo esto, ¿no? También una parte, aunque tu espacio es mucho más amplio que esas películas. Bueno, moviendo, tú empezaste como poeta, luego pasaste a la narrativa, pero ante todo eres un físico formado. ¿Cuándo llegó la poesía? Bien, la poesía es que fue lo primero que llegó, ¿no? Antes de contestar concretamente a esa pregunta, puedo decir que creo que todo lo que hago es poesía. Y creo que todo lo que escribo, ya sea de novela o ensayo también, viene del mundo de la poesía. Diré más, creo que todas mis novelas son poemas disfrazados de... o dicho de otro modo, son poemas disfrazados de novela y todos mis ensayos son poemas disfrazados de ensayo. ¿Por qué digo esto? Porque los principios de los cuales mi cabeza parte en el proceso creativo son siempre principios metafóricos. No me interesa tanto la trama en sí de una novela, la peripecia de los personajes, como sí las uniones a través de imágenes y de metáforas que unen a toda esa novela. Por lo tanto, es un modo de trabajar que es el mismo que cuando escribo poesía. Entonces, ahora voy a tu pregunta en concreto. Yo es que en realidad empecé escribiendo poesía al mismo tiempo que estudiaba la carrera de física. ¿Por qué? Porque siempre me ha interesado la poesía, la literatura, pero en concreto la poesía. Y por otra parte, a mí me parecía percibir que dentro de las ciencias también había una poética, también había una estética dentro de las ciencias. Y cuando tenía 18, 19, 20 años de edad, empecé como a desarrollar una idea que era que a la poesía deberían poderse introducir o poder ir también elementos, por ejemplo, de la ciencia. O, por ejemplo, de la publicidad, de los spots publicitarios, o, por ejemplo, de toda mi contemporaneidad, para que yo pudiera dialogar con esa poesía. Bien, entonces eso se fue armando un mundo poético propio. Que luego, de una manera un tanto fortuita y un tanto extraña, en 2004 apareció también como novela en el proyecto Nocilla, pero yo nunca creí que fuera a escribir novelas. Nunca creí que fuera a escribir novelas. A mí lo que me ha interesado o me interesaba en aquella época era solamente la poesía y el ensayo. En ese caso, entonces no hubo ningún conflicto entre la poesía y la prosa, pero ¿hubo algún conflicto entre la ciencia y la poesía? No, porque en mi cabeza se concibieron como algo unitario, como algo unido, ¿no? Entonces, para mí sería un acto muy violento contra mí mismo y contra mi propio cerebro intentar separarlo, ¿no? Mi cerebro piensa de un modo unitario de ambas cosas y veo en la ciencia una poética y también veo en la poesía
una pseudociencia, una especie de, no pseudociencia, corrijo esa palabra, pero sí una ciencia, una suerte de ciencia, una suerte de investigación de la realidad. Es decir, me explico. No es la ciencia exacta, pero es, de alguna forma, es una ciencia. Porque de alguna forma investiga la realidad. Y cuestiona. Y cuestiona la realidad, como hacen los científicos y las científicas cuando están ante un evento real, se cuestionan la realidad. No hay que olvidar que para ser un científico o una científica seria y serio hay que tener siempre un alarde de imaginación y de creatividad, si no, no puedes hacer ciencia tampoco. O sea, quiero decir que la ciencia no son pasos mecánicos y totalmente lógicos, como a veces la gente piensa. La ciencia está llena de metáforas y de saltos, a veces intuitivos. Bueno, pues del mismo modo también la poesía está llena de saltos que son investigativos y que quieren investigar la realidad. Hoy día hablamos de Heráclito, podemos evocar a Heráclito o podemos evocar a Lucrecio, y son personas que investigaban la realidad, eran como científicos de su época. Por lo tanto, en mi cabeza es algo que está totalmente unido, o ya si nos ponemos a hablar de física teórica contemporánea, del Big Bang, de la cosmología, de muchas cosas, está lleno de una dimensión poética también, ¿no? Entonces, en este proceso creativo y unitario, ¿tú cómo fueron tus primeros años formativos? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, si hablamos de narrativa, o bueno, si hablamos de literatura en general, bueno, pues a mí me ha interesado siempre mucho la poesía mística, por ejemplo, la poesía mística, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Eckhart, toda la poesía mística que yo creo que está reflejado en mis novelas también, porque hay una suerte de visión de la realidad a través de una mística contemporánea, ¿no? Por ejemplo, y las cánticas de Galicia también estaría. ¿Perdón? Tú eres gallego, entonces algo de Galicia también estaría. Bueno, sí, pero ahí más que por la mística lo puedo enlazar con una especie de realismo mágico que existe en la literatura gallega, ¿no? Pero no creo que me haya influido demasiado. Precisamente una de las características, y ahora hago un paréntesis a lo que estaba a raíz de tu pregunta, hago un paréntesis, a raíz de tu apreciación, nunca me ha interesado demasiado la narrativa enraizada en una cultura digamos, identitaria, ¿no? O sea, descreo totalmente de etiquetas como literatura inglesa o literatura española o literatura argentina, o por decir algo, ¿no? No creo que eso exista a fecha de hoy. En un mundo en el que... O sea, yo soy un escritor que escribe en español, pero mi literatura es una literatura influenciada por la literatura española, por la literatura norteamericana, centroeuropea, es decir, ¿no? Bueno, entonces, cerrando ese paréntesis, te comentaba que me ha interesado mucho siempre, por ejemplo, la mística, cuando en mis poemas, por ejemplo, veo que en un código de barras, ¿no? Veo algo trascendente, pero a modo contemporáneo, en tanto es un objeto que contiene una información que no podemos ver, casi como una especie de secreto religioso, pero que está ahí dándonos información. Bueno, pues yo veo ahí una cierta mística, ¿no? O que se puede canalizar como cierta mística, es decir, en elementos contemporáneos, ¿no? Siempre me ha interesado mucho eso, pero también tengo otros pues no sé, en narrativa puede estar Borges, por supuesto Julio Cortázar, otros escritores norteamericanos como Don DeLillo, más posmodernistas, escritores centroeuropeos como Thomas Bernhard. Bueno, es como una suerte de... Pero, y con esto acabo de contestar, en realidad mis influencias vienen de muchas partes y van a dar a la narrativa. Por eso mi narrativa fue tan chocante o extraña cuando irrumpió en las letras de la literatura escrita en español.
porque yo introducía cosas que venían de la, pues eso, de la publicidad, venían de la ciencia, de la cocina, de muchas cosas, ¿no? Y claro, y son influencias o del arte conceptual. Y entonces, toda esa transversalidad no estaba tan implementada en la narrativa antes de que apareciera, bueno, de que a mí se me ocurriera hacerlo, porque tampoco fue algo pensado. Porque si lo piensas, nunca sale bien. Tiene que ser algo espontáneo, ¿no? ¿Y nunca planteaste escribir poesía conceptual como se escribe en Estados Unidos ahora? Bueno, en mis primeros poemarios yo creo que hay cosas de poesía conceptual y hay cosas de... De hecho, la mayoría de mi poesía es una poesía bastante abstracta. Y que, por ejemplo, uno de mis maestros es José Ángel Valente, que es una poesía que enlaza lo abstracto y, sobre todo, en su segunda etapa también tiene unas conexiones místicas, ¿no? Sí. Por ejemplo, es uno de mis referentes absolutos, ¿no? Que tú conoces perfectamente, que sé que tú conoces perfectamente bien. O Antonio Gamoneda en su segunda etapa, o, bueno, pues toda esta corriente más conceptualista y más poesía del yo y menos poesía, y no tanto poesía de la experiencia. Bueno, saliendo completamente de eso. Claro. Entonces, claro que mis primeros poemarios están llenos de momentos conceptuales, de una especie incluso de investigación científica dentro de la poesía. Y por esto acabo en mi último poemario, que se llama Ya nadie se llamará como yo, publicado por la editorial Seix Barral. Hay un pequeño verso que, si no recuerdo mal, dice: la poesía no es literatura y de ser algo es su ciencia. Es decir, yo creo que la poesía no es exactamente literatura y de ser literatura es la ciencia de la literatura. Eso lo es. Solo que investiga a través de metáforas, no a través de ecuaciones. Pero la metáfora es una suerte de investigación del mundo. Es una epistemología también. Volviendo a la nocilla, ¿cómo concebiste ese proyecto tan ambicioso? Bueno, fue una casualidad. Por contar una anécdota, por hacerlo esto un poco más ligero y contar, si quieres, una anécdota, fue que en el año 2004 viajé a Tailandia de viaje de placer. A mí no me gusta viajar, nunca. Yo por mí, nunca, no. Creo que es un error viajar, que el ser humano ha hecho ciudades porque no es nómada y que no hay que estar emulando a los exploradores del siglo XIX porque ya todo está... Muy bien explorado. Ya todo está explorado y ahora hacemos como si dijéramos imitar al mundo colonial del XIX, no. O sea, viajar en general no me gusta. Pero bueno, fue un viaje que estuvo bien, pero en ese viaje, en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, me atropelló una moto y me rompí la cadera. Entonces tuve que estar 25 días en el hotel con la cadera rota, con un dolor terrible, porque bueno, en el hospital no lo hicieron bien. Eso es un lío muy largo contarlo ahora. El caso es que ahí, mientras estaba en el hospital, recordé una fotografía que había visto en el periódico The New York Times, que es una fotografía de un árbol que crece en el desierto de Nevada, Estados Unidos, y que es el único árbol que crece en ese desierto, y que tiene miles de zapatos colgando. Gente que llega y tira zapatos y quedan colgando de las ramas y nadie sabe por qué. Yo, cuando veo esa fotografía, la recuerdo tumbado en la cama con la cadera rota, de repente se me aparece una imagen, algo que no es que tenga que ver con la mística, pero sí que tiene que ver con la epifanía, ¿no? Se me aparece una imagen, la idea de que ese árbol y todos esos zapatos de algún modo resumen al mundo, resumen la globalidad, resumen la interconexión planetaria. Y empiezo a escribir algo en pequeñas notas, en esas pequeñas notas que hay en los hoteles en la mesilla de noche, que nunca sé para qué sirven, ¿no? Pues a mí me sirvieron para escribir una novela entera porque no tenía ordenador, o sea, no tenía computadora, y empecé a escribir pequeñas notas que yo al principio creí que eran fragmentos de poemas o pensé que eran ideas para un ensayo,
pero de repente empezaron a aparecer personajes, y empecé a conectarlo. Y al final de 25 días, antes de volver a España con la cadera rota, tenía un taco de hojas así de grande, donde tenía ya algo que yo ya vi que era una novela. Y era la primera de la trilogía, Nocilla Dream. Por lo tanto, apareció de una manera fortuita y de una manera sin pensarlo y de una manera sin ningún esfuerzo. Y luego ya en España continué escribiendo Nocilla Experience y Nocilla Lab en ese formato y pensando, como te decía antes, que eso nadie lo iba a editar, ¿no? Pero sí que sabiendo que era algo bueno, que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo sabía que era algo bueno porque uno cuando escribe sabe perfectamente cuándo hace cosas mejores o peores, pero pensé que eso nadie lo iba a editar y bueno, pues ahí está. Entonces, una novela tan ambiciosa, un proyecto tan ambicioso, postmoderno, fue escrito a mano al principio, los primeros Pues, esfuerzos. es una buena apreciación que es interesante, ¿no? Claro que... Ok. Una pregunta ligera. ¿Cómo es tu día a día como escritor? Porque en una entrevista dijiste que puedes escribir cuando quieras, donde quieras. Sí. Sí, algo importante para construir toda mi literatura ha sido siempre desdramatizar la escritura, el proceso de escritura, desdramatizarlo o quitarle densidad o quitarle profundidad. Porque me di cuenta de que cuando empezaba a escribir, de que cuando tú investigas algo o haces cualquier actividad importante en tu vida, si preparas un escenario para que eso ocurra, está tan teatralizado que en realidad nunca ocurre nada real, ¿no? Es como si vas a besar a la persona de la que estás enamorada y preparas un escenario en vez de directamente besarlo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Pues lo mismo ocurre cuando escribo, ¿no? Cuando escribo en cualquier lugar. Ahora mismo estoy en mi casa, este es mi domicilio en la ciudad de Palma de Mallorca, pero en España, pero estoy aquí y ahora hace un momento he desayunado, se me ha ocurrido una idea para unos ensayos que estoy escribiendo, pero se me ha ocurrido una idea mientras calentaba el café, mientras cogía la pastilla de sacarina y la tiraba en el café, y la pastilla de sacarina es muy interesante porque primero se hunde y desaparece de tu vista. Y hay un momento en que emerge y se deshace. Y es un proceso muy interesante de invisibilidad a visibilidad. Y es un proceso, por lo tanto, muy interesante de lo que es un escenario, de algo que se oculta y de repente surge a un escenario. Bueno, pues eso me parece es un proceso que me ha dado para pensar en una metáfora de algo que estoy escribiendo acerca del capitalismo. Bueno, pues ya está. Mira, es un simple ejemplo que ha ocurrido hace media hora para darte una idea de cómo es mi proceso creativo. Es así, es azaroso, pero porque todo el día estoy en modo poesía, en modo metáfora. Entonces, por supuesto, he escrito mucho en los hoteles, en los aeropuertos. En los hoteles porque, por desgracia, viajo mucho por mi profesión de escritor, porque, como tú sabes, nos tienen como si fuéramos estrellas del rock por todo el planeta, y yo me hice escritor para estar en mi casa, pero bueno. Al revés. Entonces tengo que estar muy a menudo en hoteles y como no me gusta viajar, intento reproducir en los hoteles las condiciones más parecidas a mi casa, a mi domicilio, que es escribir y ver la televisión. Entonces paso muchas horas dentro de la habitación del hotel escribiendo y viendo la televisión. Y también los hoteles te dan una tranquilidad increíble en ese sentido. Puedes desconectarte completamente. Los hoteles son burbujas maravillosas. Maravillosas. Y hay una idea muy loca ahí, que es muy extraña, que es la de que tú llegas a un lugar que ha sido el mismo lugar para otro que lo ha habitado, porque la habitación es siempre la misma, ¿no? O sea, son lugares sin identidad y a mí esa no identidad me beneficia. A lo mejor para escribir, a lo mejor por lo mismo que hablábamos antes, de que no me interesan las nacionalidades identitarias a la hora de definirme como escritor. Porque eso, en vez de dejarme volar la imaginación y dejarme crecer, lo que hace es apresarme en una jaula
¿no? Una tradición fuerte, una restricción prácticamente represiva, ¿no? A mí lo que me interesa es empaparme de todas las culturas y ya está, ¿no? ¿Sabes? En este caso de lo que tú estás hablando, de completamente negar una identidad nacional, pero en cuanto a la elección de idiomas, tú tenías dos, gallego y el castellano. No, yo solo tenía el castellano, es decir, el español, porque no he sido educado en el idioma gallego. Ajá. Pero tú hablas gallego y eres gallego. Bueno, sí. Yo he nacido en la ciudad de La Coruña, por lo tanto, soy gallego administrativamente hablando, como soy español administrativamente hablando, pero, y entiendo perfectamente el gallego y puedo hablar el gallego, claro, pero no es mi idioma materno, ¿no? Ah, no es tu idioma materno, ok. No, por eso, digo, mi idioma materno Claro, es tu apellido es castellano. Hablando de tu ensayo, lo que tú me acabas de comentar sobre la idea, esa es la misma idea que dijo Rilke, ¿no? Que en su momento, que el poeta siempre es un poeta, haga lo que haga, no puede cambiar esa idea. Y de esto me llega otra cosa de Rilke, que también te puede servir quizás. Cuando Rilke trabajaba del secretario de Rodin, del escultor, Rodin dijo: la inspiración no existe, vete al jardín zoológico y escríbeme un poema. Y así nació el famoso poema Leopardo. Claro. Es que la inspiración tienes que estar trabajando y tienes que estar en modo activo siempre. La inspiración no es algo en lo que tú... no es un nirvana en el que estés dormido ni en el que estés... Eso no lleva a ninguna parte. Eso lleva a un loop de autocomplacencia que no te hace avanzar. La inspiración es estar excitado, siempre excitado con la realidad. Y eso es lo más importante. Ahí tiene que haber una excitación respecto a todo, respecto a la pastilla de sacarina o respecto a la mota de polvo que encuentras ahí. Es aquello que decía William Blake, el universo está contenido en un grano de arena. Y es verdad, está contenido en un grano de arena, tanto poéticamente como científicamente. Por algo los científicos estudian el Big Bang a través de lo que ocurre en la colisión de un protón con un neutrón. Bueno, ¿eso qué es? Más que un grano de arena, ¿no? O el Aleph borgiano, ¿no? Borges, el Aleph, el punto en el que se concentra el universo entero, aquel maravilloso cuento de Borges, ¿no? Bueno, pues también tienes que estar atento a esos universos que se concentran en todo, ¿no? En cualquier asunto, ¿no? Que de ahí un poco también salió Trilogía de la Guerra, mi última novela, ¿no? Que en inglés fue traducida. En inglés la editorial Fitzcarraldo quiso llamarla The Things We Have Seen, pero que en español es Trilogía de la Guerra. De la guerra. Pues coméntame sobre esta novela, porque esta novela recibió el nombre de novela total. ¿Qué dirías tú sobre esta? Bueno, no creo que sea una novela total, no creo ni tan siquiera que exista una novela total, por fortuna, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, sí que es quizá mi novela más ambiciosa, mi Everest, ¿no? Pero ahora, cuéntanos un poco sobre esta novela, cómo conseguiste la idea. Esta novela surge también como una casualidad. Me invitan a un congreso, a un pequeño congreso para hablar de redes internautas, en una pequeña isla de la costa de Galicia, del noreste de España. Es una isla que se llama San Simón y que fue un campo de concentración en la Guerra Civil y que antes había sido morada de los piratas, que había sido también un lugar para leprosos en el siglo XIX. Y también Jules Verne. Ahora no te he oído, perdona. Digo, también Jules Verne. También Julio Verne. Julio Verne llegó hasta ese punto, porque hay una estatua de Capitán... Efectivamente, hay una estatua en homenaje a Julio Verne, ¿no? Julio Verne, ahí. Que también llegó se inspiró para escribir una parte de 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, entonces yo llego allí y éramos solo 15 personas aisladas en una isla
con conexión, eso sí, conexión satelital a todo el mundo. Entonces estábamos emitiendo vía Twitter, Facebook, todo lo que hablábamos, pero éramos 15 personas sin público. Aquello me pareció fascinante por una parte, para hablar de redes internautas, meterse en una especie de cueva de Platón, ¿no? de caverna de Platón, y estar ahí emitiendo al mundo. Bien, pero eso es el motivo por el que fui. Ahora, casualmente yo tenía un libro que se llama Aillados, que en gallego es aislados, bueno, que en español es aislados, en gallego es aillados, pero es un libro que está escrito en gallego, donde se relata los años que fue campo de concentración en la guerra civil, en la isla, y donde aparecen fotografías de los presos en la isla, la misma isla en la que yo estaba. Entonces, como en los ratos libres me propuse una especie de juego intelectual o explorativo, o no sabía para qué, que era buscar las mismas localizaciones que había en el libro, de las mismas fotografías, ir hoy y hacer la misma fotografía del mismo lugar. Tardé en encontrarlos porque es una isla, aunque no sea una isla grande, y ocurrió que cuando encontré la primera y vi la fotografía de los presos en blanco y negro en un lugar, y hago mi fotografía en color con mi smartphone un día de sol, de repente es cuando se crea una especie de vértigo, una distancia entre lo que eran aquellas personas que miraban sonrientes a la cámara y que luego murieron, y lo que era mi fotografía hoy, que era una fotografía con luz, parecería casi de Walt Disney, algo. Y yo de repente veo ahí una distancia, como un hueco, un abismo histórico, político, poético, incluso de cualquier vital, que yo no pude entender. Y entonces, para poder entenderlo, me ideé un personaje que se fue a vivir solo a esa isla y que hacía lo mismo que yo había hecho, y para ver qué le pasaba al personaje. Y así empieza Trilogía de la Guerra, y con esto acabo, porque es un dato importante, que es cuando yo veo esas dos fotografías, la mía y la de hace casi 80 años o 60 años, me doy cuenta de que la red social, bueno, me doy cuenta para empezar de que todos estamos conectados con algún muerto en alguna guerra, y que la red social más grande que ha existido y que existirá no son las redes internautas, sino que es la red que nos une a los vivos con los muertos. Y a partir de ahí empieza Trilogía de la Guerra, que luego se va a otros escenarios planetarios, se va a Estados Unidos, se va a Shanghái, y ya se ramifican otras miles de historias también, pero que empieza así con eso que me pareció sobrecogedor, ¿no? Y también ante ese mar espléndido de ese color, ese cielo, que eso es otra cosa. Y el mar, como decía José Lezama Lima, el mar resplandece porque es la tumba de miles de peces. Es lo que... Efectivamente. Qué bueno, qué bien que hayas traído Lezama Lima, uno de mis autores de cabecera, ¿no? Eso para mí también. Lezama Lima es para, no sé. Y ya estamos entrando en la fase final de la entrevista. Solo quiero que comentes un poco sobre tu ensayo pospoesía. Bueno, tú hablas de pospoesía en tu ensayo. ¿Qué es pospoesía? ¿Cómo le explicarías a un lector que vive en esta parte del mundo? Bueno, primero he de decir que ese ensayo pospoesía se ha visto ampliado en los últimos años porque he hecho otro volumen que se llama Teoría General de la Basura. Ese libro lo tengo. Teoría General de la Basura, que es un volumen de unas 500 páginas, mucho más denso y mucho más ambicioso que pospoesía, y que he estado escribiéndolo 6-7 años. Al mismo tiempo que escribía Trilogía de la Guerra, la novela escribía el ensayo Teoría General de la Basura. General Theory of Trash, o podemos traducirlo así, ¿no? O General Theory about Trash, o About Waste, no sé, bueno. Yo digo porque se está sin traducir al inglés aún. Por eso.
Bueno, pero incluye a pospoesía. Y por pospoesía es muy sencillo. Cuando yo empezaba a escribir, te hablo del año 1998, por decir algo, cuando empezaba a escribir, que quería escribir seriamente poesía, percibía que lo que veía, que lo que se editaba, que lo que yo podía comprar en una librería y leer, me parecían que eran metáforas y ideas que ya habíamos usado 1000 veces. Ya estaban, es decir, que eran metáforas que no investigaban el mundo, o por lo menos no investigaban mi propio mundo. Es decir, no conectaban con mi contemporaneidad y no conectaban con lo que a mí me excitaba o me interesaba a un nivel poético, porque no hablaban de mi día a día o de mi contemporaneidad. Por lo tanto, pensé que a mí lo que de verdad me apetecía hacer era una poesía transversal. Es decir, una poesía que conectara tanto un pensamiento de mística, como hemos hablado, o un pensamiento de filosofía postmodernista como de Deleuze o Guattari o Foucault, con un spot publicitario o con una comida o con un restaurante o con la basura también. Es decir, establecer conexiones metafóricas entre el mundo que a mí me interesa o el mundo que a mí me afectaba y que me afecta. O el mundo de la televisión, de reality shows. Yo veía reality shows porque pienso que en todo en todo puede haber fuente de inspiración, ¿no? Igual que, como decíamos antes, en una pastilla de sacarina o en de edulcorante o en una mota de polvo, pues también en un reality show, ¿no? Es decir, que eres en resumen, pospoesía es una idea, es un intento de conectar transversalmente y no jerárquicamente, sino horizontalmente, toda esa contemporaneidad que nos rodea y que puede venir eventualmente, si se sabe hacer bien, a un poema. Resumámoslo así, ¿no? Y, por supuesto, las ciencias también. Sin ciencia no hay nada. Pues, para terminar, solo una pregunta. ¿Por qué elegiste la insularidad? ¿Por qué elegiste vivir en una isla, que eres de la península? Bueno, pues te lo puedo contestar de una manera muy rápida, porque en toda isla hay un tesoro. De ahí la novela de Stevenson, La isla del tesoro, pues toda isla contiene un tesoro y toda isla es un lugar de aislamiento muy interesante si lo sabes absorber o si lo sabes vivir, ¿no? O sea, muchas gracias, Agustín, por todo, por esta maravillosa charla que nos has regalado. Pues aquí podemos terminar tranquilamente. Muchas gracias. Pues un placer, Subro, y gracias otra vez a Jaipur Festival y al Instituto Cervantes y a Sarmila, que intervendrá en algún momento futuro. Y bueno, ha sido un verdadero placer de verdad conversar contigo. Igualmente. Gracias. Thank you, Augustine Fernandez Malo, Shubhro Bandyopadhyay, for that splendid session. And thank you, Sharmila Bhushan, for your work in transcribing and interpreting that session into English. I'm sure it's reached out to a wider range of audience because of your work. Thank you, Instituto Cervantes, for all your support. And thank you all for being a great audience. On behalf of all of us, please do stay safe, and we'll see you here next Thursday at the same time. Good night.